y comunes. Esto está programado para hoy jueves de 19 a 21 horas en el auditorio Ramón Zubizarreta de la Universidad Autónoma de Asunción. Pepe Costa es uno de los responsables de Periodismo Seguro Paraguay. ¿Cómo te va, Pepe? Gracias por atendernos. Te saluda Cristian Bianciotto. Estoy con Néstor Castillo aquí en Oviedo Press Radio Mundo Sol. Hola Cristian, buenos días para vos, para Néstor y también para la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, aquí atento. Saludos, Pepe. Atento, llegó por fin la lluvia aquí. No sé si por Asunción también ya está con lluvia. Por lo menos me estaban avisando que estaba llegando. Yo estoy encerrado acá en la oficina, no tengo conexión con el mundo exterior, entonces Bueno, todavía no puedo saber. te cuento que aquí sí ya está lloviendo. Pepe, este seminario internacional, ¿por qué se une a Paraguay y a Chile? Y se menciona que tienen dos realidades cercanas y comunes con relación a la libertad de expresión y al periodismo. Eh, a ver, este seminario forma parte de un proyecto que estamos llevando adelante. eh, Ejecuta el Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política, CICSEP, de la Universidad Católica, y lo está llevando adelante con la Mesa para la Seguridad de Periodistas con apoyo de UNESCO. Y el oficio para este seminario también de la Universidad Autónoma de Asunción y los gremios de periodistas, el Sindicato de Periodistas del Paraguay, el Foro de Periodistas Paraguayos, la Red Activa de Asociación de Comunicadores, la RAP, la Asociación de Reporteros Gráficos y la Sociedad de Comunicadores del Paraguay. Todos ellos estamos embarcados en esta ocasión, en este seminario que tiene como presencia internacional al colega Mauricio Weibel Barahona, quien es un periodista de Chile, especializado en investigación periodística y que tiene la particularidad de que ha sufrido en su familia la persecución de la dictadura militar en los tiempos de Pinochet, pero también ha sido víctima de casos de persecución y de espionaje por parte de estamentos militares ya durante la democracia. Sí, tiene un caso de hace unos 2 años en donde a partir de una investigación suya sobre la corrupción en el estamento militar, los propios militares lo espiaron y eso se llegó a comprobar incluso en un juicio. Mauricio Weibel que nos visita, es el presidente de la Sociedad de Corresponsales de Latinoamérica del Caribe, y es uno de los que ha impulsado en Chile el proyecto de ley de trabajadores de la prensa, proyecto que en Chile fue aprobado en la Cámara de Diputados esta semana, el lunes pasado, y ahora tiene que ser estudiado en el Senado. En correlato, en Paraguay tenemos también ya un proyecto de ley sobre protección de periodistas, en este caso ampliado a defensores de derechos humanos, que fue presentado el año pasado y que sigue, digamos, en estudio en comisiones del Senado. Esto había sido presentado el 26 de abril del 2023. Va a cumplir un año de esto en el Poder Legislativo y está bajo estudio en varias comisiones. Una de ellas, la principal, es la Comisión de Derechos Humanos que preside un compueblano ahí de ustedes, caguaseños, el doctor Mario Varela, que es senador. Que sería interesante también hablar un poco con él cómo va ese estudio, ese proyecto. Pepe. Pero esta es la situación. Queremos hablar del caso chileno y del caso paraguayo. Y Pepe, y quiero contar, ya que hiciste referencia un poco a este proyecto de ley, días pasados, hace 2 días específicamente, hablamos con el senador Mario Varela sobre este proyecto de ley y él nos daba a entender una situación preocupante, que tal y como están ahora la actitud y la situación de una mayoría en la Cámara de Senadores, hay que buscar si es el momento de presentar esto para su análisis y posterior aprobación, ya que vino varias cuestiones que tienen que ver con la amenaza a la libertad del ejercicio del periodismo, con lo expresado por el abogado Pedro Velar y demás.
él decía, no sé si es el mejor momento para presentar este proyecto de ley y tengamos el riesgo de que no avance hacia su promulgación o aprobación, nos decía Pepe. Bueno, ahí hay dos cuestiones que hay que apuntar. Primero, que el proyecto de ley ya está presentado, es decir, o sea, el proyecto ingresó al sistema legislativo hace un año prácticamente, el 26 de abril del año pasado, y ingresó por el Senado y son 6 comisiones las que tienen que dictaminar y ninguna de ellas, es cierto, ninguna de ellas todavía ha dictaminado. Ujú. Por otro lado, eh, hay una cuestión, es decir, eh, yo es una opinión muy personal mía, pero a veces no hay momentos ideales, tiempos ideales. En política es la política de lo posible y no de lo ideal. Es decir, tenemos leyes muy buenas que muchas veces no han salido como pensábamos idealmente. Por ejemplo, el tema de la ley de acceso a la información pública, pero eh, se tardó como 20 años para tener esa ley Sí. y finalmente se tuvo. Y aunque haya problemas, algunas lagunas, es una ley que funciona en gran medida y ha permitido que la ciudadanía en general tenga mecanismos de acceso a información pública. Mutatis mutandi, en un proyecto de ley que apunta a proteger a los periodistas en un país que tiene una cifra lamentable de 21 periodistas asesinados a lo largo de más de 30 años, de 32 años de democracia, y más de 600 casos de amenazas, agresiones, ataques, persecuciones, espionaje contra periodistas. Entonces es un instrumento legislativo necesario. Quizás pueda coincidir con el senador Varela que es probable que este no sea un momento lo más auspicioso posible, pero tenemos la realidad de que el proyecto ya está presentado y que hay que buscar la forma de que sea dictaminado por la comisión para ser tratado en los plenarios. Pero por otro lado, una tercera cuestión que quiero mencionar también es que creo que en los gremios, y en esto voy a hacer por un lado eh, compartir un poco la impresión que tengo y compartir la información que tengo. Creo que no todos los gremios están contentos respecto al modo que asume el proyecto de ley como proyecto de atender la cuestión de la seguridad de los periodistas. Aquí viene una cuestión muy puntual. Este proyecto presentado a instancia del Sindicato de Periodistas del Paraguay y la Sociedad de Comunicadores del Paraguay con CODEUPI, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, integra un sistema de protección integrado para periodistas y para personas defensoras de derechos humanos. Algo que se ha dado en algunos países, pero no en todos. En el caso chileno, por ejemplo, que está embarcado actualmente en esto, el proyecto de ley de protección es solamente para periodistas y trabajadores de prensa, no incluye al sector de los derechos humanos, lo Así cual es. hay que, creo que también hacer una evaluación de tipo político no es la mejor manera para buscar la sanción de un proyecto, atendiendo que el colectivo de periodistas y trabajadores de prensa es un colectivo que, digamos, es bastante amplio y incluyendo otro colectivo muy amplio cuyas fronteras de asignación de la calidad de defensor de derechos humanos son mucho más diluidas esas fronteras, entonces puede complicarse esto. Entonces esta es una visión un poco más política de cómo, y esto está siendo Pero objeto de esto, debate entre algunos. pero esto, de esto también ya están en conocimiento los proyectistas de la ley, Pepe, y creo que se está dando una consideración importante por una cuestión de heterogeneidad en la función del periodista y de los activistas de los derechos humanos. Sí, tal cual. Y eso es lo que complica un poco, porque el proyecto en sí lo que propone es crear un mecanismo de protección que tenga rango institucional estatal, sea una entidad autónoma y tenga atribuciones legales para determinar
medidas de protección en caso de amenazas, de agresiones, ataques, etcétera. Eh, pero cuando el público, el sector beneficiario es de tal magnitud como se pretende en el proyecto original, probablemente eso complique no solo avanzar en la sanción del proyecto, sino eh, complique también la ejecución del proyecto finalmente. Fíjate vos que yo creo que estamos en la etapa de debate. Sí, yo creo que los colegas periodistas tienen que involucrarse y conocer el proyecto y ver las aristas y hablar y opinar sobre esto, porque al fin y al cabo son los destinatarios de este proyecto de ley. No dejar solamente en manos de ciertos sectores el manejo de un proyecto como este. Y por otro lado, también insisto en lo siguiente, organizaciones a nivel internacional como UNESCO, Reporteros Sin Fronteras han ofrecido a la Comisión de Derechos Humanos del Senado emitir pareceres, emitir opiniones, hacer sugerencias, eh, acercar análisis, acercar experiencias de otros países respecto a leyes de protección de periodistas. Y creo que ese es el camino que hay que hacer. En este caso, este seminario organizado con el auspicio de UNESCO en nuestro país, también tratamos de poner en debate, poner en conocimiento de los colegas, de la gente, de la universidad, de los estudiantes y docentes de periodismo de la academia, esta situación de violencia contra periodistas en Paraguay como realidad y esta propuesta de solución, digamos, de abordaje de la solución a través de un proyecto de ley en el cual la mesa no es la que impulsa el proyecto de ley en sí, pero sí es la que está interesada, la Mesa para la Seguridad de Periodistas, de que el proyecto sea lo más debatido ampliamente posible. Claro. Y esta realidad que hoy envuelve un poco al ejercicio periodístico y a los periodistas ante las constantes amenazas provenientes incluso de los círculos de poder de la República y sobre estos últimos casos que se dieron con el abogado del expresidente Cartes, en fin, con actitudes poco amistosas a veces por parte de ministros del Poder Ejecutivo. ¿Se puede considerar un retroceso de la clase política de algún modo, Pepe? Ha estado en el foco de muchos ataques a lo largo de la historia a nivel global y en nuestro país también. Si bien no han dejado de existir ataques, agresiones y lo que se dice hoy día estigmatizaciones provenientes del poder político, del poder público formal. Quizás el mayor generador de acciones de violencia contra periodistas y de amenazas contra periodistas hoy día es sin duda alguna el crimen organizado. Lo cual no obsta de hacer la otra mirada. Desde el sector político, desde el sector público, desde las autoridades, muchas veces también provienen estos aspectos. Este tipo de estigmatizaciones de la prensa o del actuar de la prensa o de periodistas puntualmente, como los que estaba señalando, son situaciones que se dan en muchos países y en el nuestro también. Y son cosas que la propia Naciones Unidas en su plan de acción sobre seguridad de periodistas menciona como un punto que hay que atender. Es decir, en materia de prevención de la violencia contra periodistas es muy importante que el discurso público de las autoridades no sea un discurso de agresión, no sea un discurso de estigmatización, sino sea un discurso en el cual se pueda brindar la seguridad del ejercicio de la libertad de expresión y del ejercicio libre y seguro del periodismo. Esto está en los tratados internacionales, en los acuerdos internacionales, en los documentos internacionales del cual Paraguay es parte. Y esto hay que reclamarle a las autoridades, así sea el abogado de un expresidente o sea una autoridad de un poder político, de un poder del Estado, o sea una autoridad local inclusive, porque muchas veces
ocurre que en los municipios, en las gobernaciones, son los actores locales, las autoridades locales, lo que hacen este tipo de discursos de Sí. estigmatización y habilitan el paso a que seguidores fanáticos, fanatizados, terminen haciendo que esos discursos se conviertan en hechos de agresión. Y el ocultamiento de información pública, que es una recurrente de todos los niveles de gobierno, no es superado aún, al margen incluso de que existan legislaciones que hoy obligan a los gobernantes. Sí, es cierto, pero señalaba antes lo bueno que hemos tenido en esta democracia. Y yo creo que uno de los avances Sí, sí, institucionales sí. más grandes que hemos tenido, que es el de la Ley de Acceso a la Información Pública y Sí. Transparencia Gubernamental, lo cual ha permitido que la ciudadanía haya accedido a mucha información, incluso, y esto es muy relevante, los propios periodistas y los medios de comunicación vienen utilizando esta ley para acceder a información pública que muchas veces no está disponible o incluso en peores casos se pretende ocultar. Entonces, esta es una tensión permanente en cualquier estado y en cualquier eh, eh, sociedad en términos políticos. La tensión entre el poder que quiere ocultar información y la ciudadanía que necesita acceder a información para ejercer su real poder de voluntad popular. Entonces, esa tensión está presente siempre y no van a dejar de haber autoridades, funcionarios, etcétera, que pretendan seguir con la tónica de otros tiempos de pretender que la información pública es una información que pertenece al Estado o pertenece a la autoridad de turno. Eso no es así. La información pública pertenece a la ciudadanía, tiene que estar disponible para la ciudadanía y cualquier acción de ocultamiento debe ser eh, criticada y debe ser sancionada como lo establece la propia ley que estamos hablando. Bueno, Pepe, a las 19 horas hoy entonces en el Salón Subizarreta de... ¿Subizarreta puede ser? ¿O cómo es el salón de la Autónoma? El Salón Solizarreta de la Sí, Universidad Autónoma de Asunción, de 19 a 21 va a estar Mauricio Bebe Barahona, colega chileno, y también los colegas locales, Marta Escurra de POPEP, Santiago Ortiz del SPP y Andrés Colmán Gutiérrez, que es director de el Otro País, sí, esta nueva versión de periodismo de soluciones que ellos han creado con su esposa deciré. Desiree Esquivel. Sí. Y puntualmente quiero decir también que va a haber una transmisión a través de YouTube por la página de YouTube de la Universidad Autónoma de Asunción, así que los colegas, amigos y público en general que están en el interior no puede asistir, por favor pueden eh, conectarse ahí y van a poder seguir el seminario que creemos va a ser muy interesante. Vamos a estar presente virtualmente allí con ustedes, Pepe. Te agradezco mucho por tu tiempo y por estas consideraciones siempre importantes. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen resto de jornada. Pepe Costa de Mesa de Periodistas, seguro. Sí, Mesa sí, sí, de... sí. Vos sabés